Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi hermana desafía a nuestros padres eligiendo a nuestro abuelo para su boda. La venganza por años de maltrato es dulce. El drama familiar explota. Tengo 35 años y crecí en una familia con 2 hermanos menores, mi hermana de 29 y mi hermano de 23. Mis padres, devotos religiosos y conservadores, siempre anhelaron tener un varón. Su obsesión por mantener las apariencias sociales marcó profundamente nuestra infancia. Cuando mi madre quedó embarazada de mí, su primogénita, la noticia de que sería niña los devastó. Consideraron interrumpir el embarazo, pero sus creencias religiosas los disuadieron. Mi abuela me contó que, a mis 2 años, mi madre me envió a vivir con ella, incapaz de lidiar con su depresión por tenerme cerca. Crecer con mis abuelos fue maravilloso. Mi abuelo me enseñó a montar en bicicleta con infinita paciencia. Aún recuerdo la emoción de pedalear sola por primera vez. Esos momentos forjaron un vínculo inquebrantable entre nosotros. Mi abuela me introdujo en el fascinante mundo de la jardinería. Aprendí a cuidar plantas, cultivar flores y apreciar la naturaleza. Las habilidades que adquirí durante esas tardes de jardinería me acompañan hasta hoy. Mis padres no me visitaron hasta que cumplí 7 años, cuando la gente empezó a cuestionar mi ausencia en el hogar familiar. Me llevaron de vuelta a regañadientes, pues anhelaba quedarme con mis abuelos, quienes me brindaban estabilidad y cariño. 3 años después, mis padres se entusiasmaron al saber que esperaban otro hijo. Sin embargo, al descubrir que sería otra niña, su desilusión fue evidente, aunque menos intensa que conmigo. Afortunadamente, mi hermana no vivió lo mismo que yo y permaneció con nuestros padres. Al crecer, las diferencias en el trato hacia mi hermana y yo eran notorias. Se esperaba que yo ayudara constantemente en las tareas domésticas, mientras que mi hermana gozaba de mayor libertad. En cuanto a la educación, la presión sobre mí para sobresalir era abrumadora. Me inscribieron en innumerables actividades extracurriculares, exigiéndome ser la mejor en todo. En contraste, con mi hermana fueron más indulgentes, permitiéndole explorar sus intereses a su ritmo. La disparidad más llamativa estaba en cómo celebraban nuestros logros. Mis éxitos recibían un simple gesto de aprobación, mientras que los de mi hermana eran motivo de gran festejo familiar. Esta diferencia generó confusión en mí, pero me esforcé por no albergar resentimientos hacia mi hermana, reconociendo que ella no era responsable de las decisiones de nuestros padres. A pesar de estos desafíos, me mantuve comprometida en apoyarla y ser una influencia positiva en su vida. De hecho, logramos mantener una relación cercana y afectuosa. 6 años después, todo cambió con el nacimiento de mi hermano. Mis padres organizaron una celebración épica para festejar la llegada del tan ansiado varón. Desde el primer día, quedó claro que recibiría un trato preferencial. Gozaba de ropa elegante, juguetes costosos y una habitación lujosa, muy superior a las nuestras. Nuestros padres se desvivían por él, adquiriendo los artículos más exclusivos para bebés, como cochecitos de alta gama y una cuna extravagante. No se trataba solo de lo material. Nuestro hermano pequeño acaparaba toda la atención. Nuestros padres documentaban meticulosamente cada uno de sus hitos con fotos y videos. En cambio, para mi hermana y para mí, nunca hubo tanto alboroto. Incluso en lo cotidiano, nuestros padres estaban más involucrados con él. Jamás faltaban a una cita médica o una reunión de juegos. Siempre estaban presentes para él. Para mi hermana y para mí, nuestros abuelos desempeñaron un papel mucho más relevante en nuestras vidas. Este trato desigual no se limitó a la infancia de mi hermano. Persistió a medida que crecía, moldeando la dinámica familiar y generando tensiones en el camino. A mi hermano se le eximía de muchas responsabilidades domésticas que se esperaba que mi hermana y yo asumiéramos. Nuestros padres a menudo hacían excepciones para él, liberándolo de tareas que eran parte esencial de nuestra rutina diaria. Sus cumpleaños y ocasiones especiales se convertían en grandes celebraciones, con fiestas elaboradas y obsequios extravagantes. Como podrás imaginar, esto nos hacía sentir constantemente excluidas. Para ser justos, ya me había acostumbrado bastante a su trato en este punto, pero esta fue la primera vez que mi hermana experimentaba lo que yo había vivido de niña. Comenzamos a pasar mucho tiempo y vacaciones en casa de nuestros abuelos. Mientras disfrutábamos de innumerables tardes jugando en su patio trasero o sentados junto a la chimenea escuchando sus historias, nuestros abuelos se convirtieron en nuestros confidentes.
Compartíamos con ellos todos nuestros temores, sueños y los desafíos que enfrentábamos en casa. Mi abuela siempre nos reconfortaba asegurándonos que no estábamos solas. En mi adolescencia, mis padres me etiquetaron como rebelde por tener ideas políticas diferentes a las de la familia. Cuando intentaba explicar mis puntos de vista, mi madre solía romper en llanto, alegando que la estresaba. Si alguna vez expresaba tristeza o enojo frente a ella, se enfurecía y me decía que no soportaba estar cerca de mí cuando me encontraba así. Luego me ignoraba durante horas. A medida que mi hermana crecía, comenzó a desarrollarse como individuo y también manifestó algunos problemas de salud mental. Durante años mi madre se negó a buscar ayuda profesional, argumentando que realmente no lo necesitaba. Sin embargo, cuando mi hermana sufría ataques de pánico o ansiedad, mi madre la tildaba de molestia. Una noche la situación en casa se volvió insoportable. Nuestros padres no cesaban de repetir lo decepcionantes que éramos mi hermana y yo, y que nunca deberíamos haber nacido. Nos sentíamos ahogadas por sus crueles palabras, y ya no podíamos soportarlo más. Sintiéndonos perdidas y heridas, mi hermana y yo tomamos la drástica decisión de abandonar el hogar. Empacamos nuestras pertenencias y nos dirigimos directamente a la casa de nuestros abuelos. Nuestros padres descubrieron nuestro paradero y aparecieron, exigiéndonos que regresáramos a casa. Mi abuela los reprendió por tratarnos de esa manera, y mi padre respondió que nos proporcionaba alimento y techo, cuestionando qué más podríamos desear de él. Al escuchar esto, mi abuelo, generalmente sereno y compuesto, se enfureció y alzó la voz por primera vez. Le gritó a mi padre que debería avergonzarse de tratar así a sus propios hijos, y lo amenazó con llamar a los servicios de protección infantil si alguna vez nos lastimaba. Esto atemorizó a mis padres, ya que mi hermano aún era pequeño y temían perder también su custodia. Mi abuelo continuó defendiéndonos, insistiendo en que merecíamos mejores padres. Recuerdo vívidamente que le dijo a mi madre que, aunque ella era su hija, jamás la había tratado de esa manera, y le preguntó cómo podía ser tan cruel conmigo y mi hermana. El rostro de mi madre se tiñó de vergüenza. Esa confrontación en casa de nuestros abuelos marcó un punto de inflexión, siendo la primera vez que alguien nos defendía, y eso lo cambió todo. Después de esa noche, las cosas mejoraron un poco en casa. Nuestros padres, especialmente papá, se asustaron un poco tras la amenaza del abuelo, así que suavizaron su actitud. Nuestro hermano seguía recibiendo mucho amor, pero los gritos constantes y los castigos hacia nosotras disminuyeron considerablemente. Al cumplir 18 años, anhelaba ir a la universidad, pero mis padres se oponían rotundamente. Tuvimos una discusión acalorada. Mi madre argumentaba que, como mujer, debería centrarme en casarme y tener hijos. Sostenía que los hombres no se interesarían en una mujer con demasiada educación. Mi padre se unió a la discusión, burlándose de lo que haría incluso con más estudios. Fue desgarrador escuchar a mis propios padres desalentarme de ser independiente basándose en mi género. A pesar de sus objeciones, me matriculé inmediatamente en una universidad de 4 años. Obtuve una beca por ser seleccionada para su programa de honores, lo que significaba que mis padres no tenían que pagar nada por mí. Se enfurecieron por mi desobediencia, pero no me importó. Comencé a trabajar a tiempo parcial durante la universidad y a ahorrar dinero. Durante este periodo, vivir sola en la universidad fue una experiencia transformadora, enseñándome las complejidades del mundo adulto y ofreciéndome una visión del mundo real. Equilibrar los estudios, un trabajo a tiempo parcial y mi vida personal no siempre fue sencillo, pero sin duda me fortaleció y me hizo más independiente. A lo largo de todo esto, mis padres rara vez se comunicaban conmigo para saber cómo estaba. Finalmente me gradué y conseguí un empleo a tiempo completo. Había ahorrado lo suficiente de mi trabajo a tiempo parcial para mudarme a un apartamento con compañeros de piso. Mis interacciones con mis padres se volvieron cada vez menos frecuentes, casi inexistentes. No era solo yo alejándome. Ellos parecían conformes con la distancia también. Los cumpleaños y festividades pasaban con apenas un saludo genérico. Hubo momentos en que la vida me golpeó duramente, con dificultades laborales y problemas sentimentales, y mi instinto era recurrir a la familia. Pero cada vez dudaba porque sabía que a ellos no les importaría. La idea de volver a esa montaña rusa emocional con mis padres era abrumadora. Pronto se convirtió en una decisión consciente no involucrarlos en mi vida de ninguna manera.
La única persona de mi familia con quien mantuve contacto constante fue mi hermana. Cuando llegó su momento de ir a la universidad, mis padres amenazaron con echarla si buscaba una educación superior bajo su techo, así que me ofrecí a acogerla. Tenía que asegurarme de que tuviera la oportunidad de perseguir sus sueños sin que nuestros padres la obstaculizaran. Entonces, mi hermana se mudó conmigo y comenzó a asistir a una universidad comunitaria local. Me esforcé incansablemente para mantenernos a ambas. No siempre fue fácil, pero estaba determinada a apoyar su educación y ayudarla a alcanzar sus metas. Durante este tiempo, nuestro vínculo se fortaleció y encontré consuelo al saber que, a pesar de las dificultades con nuestros padres, podía crear un entorno de apoyo y aliento para que mi hermana prosperara. Cuando nuestro hermano creció, no enfrentó las mismas dificultades que mi hermana y yo. Nuestros padres estaban orgullosos de enviarlo a la universidad e incluso habían ahorrado lo suficiente para crear un fondo universitario para él, asegurándose de que contara con el respaldo financiero necesario para cursar una educación superior. Nuestro hermano claramente gozaba de oportunidades y privilegios que nosotras nunca tuvimos, y no pude evitar sentir una mezcla de emociones: felicidad por él y un dejo de tristeza por el marcado contraste en cómo nos trataban. No obstante, mi hermana y yo seguimos apoyándonos mutuamente, decididas a superar los desafíos que enfrentamos al crecer. A lo largo de todas las altas y bajas, nuestros abuelos siguieron siendo un pilar de apoyo inquebrantable para mi hermana y para mí. A través de los años, mantuvieron un contacto constante con nosotras, visitándonos siempre que les era posible. Hace unos años, nuestra querida abuela falleció, y mi hermana y yo acudimos presurosas a casa para acompañar a nuestro abuelo. Este encuentro marcó la primera vez que vi a nuestros padres después de tanto tiempo. Reconocieron mi presencia con un simple gesto. Al percibir su falta de calidez, sentí el impulso de romper en llanto, sintiéndome vulnerable en ese momento, pero me contuve para evitar que mi madre me reprendiera por causar una escena. Recuerdo que tras el fallecimiento de nuestra abuela, mi hermana y yo dedicamos más tiempo a nuestro abuelo. A pesar de nuestras agendas apretadas, hicimos un esfuerzo consciente por estar ahí para él. Lo visitábamos con regularidad, compartíamos comidas juntos o simplemente nos sentábamos en el porche, inmersos en conversaciones que abarcaban desde anécdotas de la infancia hasta acontecimientos recientes. Los fines de semana, dedicábamos tardes enteras a ayudarlo con las tareas del hogar o a acompañarlo al parque local. Durante una de nuestras comidas compartidas, mi abuelo expresó su orgullo hacia mí por cuidar de mi hermana menor. Sus palabras me tomaron por sorpresa y me conmovieron profundamente. Continuó diciendo que tener una nieta como yo lo llenaba de orgullo y que creía que tenía el potencial para cambiar el mundo algún día. Aunque entendía que eran solo palabras, una oleada abrumadora de emociones me invadió y las lágrimas brotaron de mis ojos. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me había apreciado sinceramente. Con una suave caricia en mi cabeza, mi abuelo me aseguró que mi hermana tenía la fortuna de contar con una hermana mayor como yo. El orgullo que resplandecía en sus ojos es una imagen grabada en mi memoria para siempre. Nuestro hermano, quien ha sido el receptor del trato preferencial de nuestros padres, siempre ha mantenido cierta distancia, quizás temiendo que nuestros padres lo excluyeran como lo hicieron con nosotras durante los últimos años. Mi hermana y yo ocasionalmente hablamos con él, o nos enteramos a través de familiares o primos sobre las numerosas cosas que nuestros padres han hecho por él, ignorando nuestra existencia, como desembolsar dinero para varios autos usados para mi hermano a lo largo de los años. Cubrieron el depósito de una casa para que mi hermano pudiera independizarse y vivir solo. El año pasado, financiaron un viaje a Nueva York para mi hermano y su novia, argumentando que necesitaba relajarse porque, según nuestros padres, estaba trabajando demasiado. Recientemente, mi hermana, que llevaba tiempo saliendo con Robert, su amor de la universidad de 29 años, se comprometió. La noticia me llenó de inmensa alegría y no podría estar más feliz por ella. Forman una pareja maravillosa y el amor que comparten es evidente en cada sonrisa y mirada que intercambian. La propuesta fue simplemente mágica y mi hermana estaba en las nubes, mostrando orgullosa el hermoso anillo que adornaba su dedo a todo aquel que quisiera compartir su felicidad. Publicó fotos de su propuesta en redes sociales y así fue como nuestros familiares se enteraron y la llamaron para felicitarla.
La noticia eventualmente llegó a oídos de nuestros padres. De repente, nuestros teléfonos no dejaban de sonar con llamadas y mensajes de texto de ellos. Honestamente, fue sorprendente porque, hasta ese momento, no habían mostrado mucho interés en lo que sucedía en nuestras vidas. Nos hizo preguntarnos por qué de pronto estaban tan ansiosos por ser parte de nuestra felicidad, cuando habían mantenido distancia durante tanto tiempo. Los mensajes despertaron una mezcla de sentimientos: sorpresa, confusión y quizás un poco de molestia. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decidieron intervenir justo cuando estábamos viviendo un momento tan dichoso? Tomadas por sorpresa ante esta inesperada atención, mi hermana y yo intercambiamos miradas desconcertadas, cuando finalmente mi hermana respondió la llamada de mamá. Mamá expresó lo emocionada que estaba al enterarse del compromiso. Mi hermana, siendo cortés, le agradeció. Luego vino la parte complicada. Mamá comenzó a hacer todo tipo de preguntas. Quería saber quién era este tal Robert y si podrían conocerlo. Ahora, conociendo a nuestros padres y su historial, mi hermana intentó esquivar el tema, mencionando su agitada agenda laboral en medio del caos de la planificación de la boda. Pero papá, probablemente sentado allí con mamá, intervino. Insistió en que merecían conocer al hombre con el que ella planeaba compartir el resto de su vida. Su juego persuasivo era intenso, y mi hermana finalmente cedió. Mi hermana no quería enfrentar a nuestros padres sola, así que les dijo que me llevaría a mí también para la reunión, y sorprendentemente, nuestros padres accedieron. Fue algo inesperado, pero decidimos seguir adelante. Llegó el día del encuentro, y nos presentamos nerviosamente en la casa de nuestros padres. La atmósfera estaba tensa desde el principio. Nuestros padres nos recibieron con sonrisas forzadas, tratando de actuar como si todo fuera normal. Mamá sonrió más cálidamente a Robert, y todos nos sentamos a conversar. Fue incómodo ver a nuestros padres después de tanto tiempo, especialmente cómo intentaban proyectar la imagen de una familia feliz frente a Robert. Aunque estoy segura de que Robert conocía toda la historia, dado que había estado con mi hermana desde la universidad y la había acompañado durante tanto tiempo. La tensión en el ambiente era palpable, y Robert, percibiendo la incomodidad, trató de mantener la conversación ligera. Compartió un poco sobre sí mismo, su trabajo y sus intereses, esperando aliviar la tensión. Nuestra charla entonces se orientó hacia la próxima boda de mi hermana y Robert. Aquí es donde las cosas se tornaron más interesantes. Nuestros padres empezaron a insinuar sutilmente lo maravilloso que sería que papá acompañara a mi hermana hasta el altar y que mamá fuera una parte integral de la ceremonia también. Mi hermana y yo los miramos con perplejidad. Papá continuó diciendo cómo quería que mostráramos un frente unido ante nuestros familiares para evitar cualquier vergüenza familiar, y mi madre asentía en acuerdo. Reiteró que no querían que la familia de Robert pensara que mi hermana carecía de padres, por lo tanto deseaban estar involucrados. Al escuchar sus palabras, mi hermana y yo intercambiamos miradas. Ahora estaba claro que nos habían convocado aquí por su propia agenda. Temían que mi hermana no los invitara a la boda y no querían que sus parientes los cuestionaran, lo que perjudicaría su estatus social. Sacudí la cabeza incrédula, comprendiendo su motivación. Mi hermana les agradeció elegantemente por sus sugerencias, pero afirmó con calma que ya había tomado una decisión sobre quién la acompañaría hasta el altar. Mi papá preguntó con curiosidad a quién más podría haber elegido para un papel tan significativo en su boda. Con una sonrisa segura, mi hermana soltó la noticia. El abuelo la acompañará hasta el altar. Nuestros padres parecían atónitos, luchando por ocultar su asombro. Sus expresiones cambiaron rápidamente de anticipación a enojo. No podían comprender que su hija hubiera elegido a nuestro abuelo en lugar de ellos para un rol tan trascendental. Así más o menos continuó la conversación después de eso. Mamá, pero cariño, es tradición que un padre acompañe a su hija hasta el altar. No puedes romper la tradición. Hermana, bueno, mamá, no me importa romper tradiciones. Quiero que el abuelo sea parte de este momento especial. Él ha estado ahí para nosotras cuando ambos olvidaron que tenían hijas. Ustedes solo pueden asistir como invitados a la boda, como cualquier otro pariente. Papá, no puedes simplemente apartarnos así, somos tus padres. Al escuchar esto, ya no pude contener mi risa y comencé a reírme en voz alta. Todos se sorprendieron bastante por mi reacción. Miré a mi papá directamente a los ojos y le dije que él y mamá habían olvidado cómo ser padres para nosotras, tratándonos como si fuéramos insignificantes todos esos años.
así que no tenían derecho a exigir que mi hermana los escuchara. La verdad golpeó fuerte, y nuestros padres, enfadados y avergonzados, comenzaron a gritarnos a mi hermana y a mí. Insistieron en que íbamos a destruir su reputación, pero honestamente no nos importaba. Mi hermana mantuvo su postura, diciéndoles que no podían reclamar repentinamente un papel parental cuando nos habían descuidado durante tanto tiempo. Yo me sumé, expresando cómo sus acciones tenían consecuencias y que no podían reescribir el pasado. Reiteré que nuestros padres tendrían un papel limitado en la boda, como cualquier otro invitado. Eran bienvenidos a asistir, pero su participación sería mínima. La reunión terminó en un tono amargo y tenso, con mi hermana manteniéndose firme en su decisión. Mientras nos íbamos, no pude evitar sentir una mezcla de admiración por el coraje de mi hermana y decepción por la incapacidad de nuestros padres para comprender las consecuencias de sus acciones pasadas. Desde la reunión hemos sido acosadas por nuestros padres y otros parientes, quienes nos acusan de ser egoístas y crueles por no permitir que nuestro padre acompañe a mi hermana hacia el altar. He sido criticada por decir la verdad a nuestros padres y por apoyar la decisión de mi hermana de permitir que nuestro abuelo la acompañe hacia el altar. Actualización 1. Han transcurrido unas horas desde que compartí la historia, y el apoyo ha sido abrumador. A todos los que preguntan por nuestro abuelo, mi hermana lo ha informado sobre el compromiso, y él la felicitó efusivamente. Todavía no le había comentado la idea de pedirle que la acompañe hacia el altar. Queremos estar presentes cuando le demos la noticia para ver su reacción. Planeamos ir a visitarlo este próximo fin de semana. En cuanto a nuestros padres, han continuado enviándonos varios mensajes cargados de enojo. Papá incluso encontró la manera de contactar a Robert en Facebook, donde le envió un extenso mensaje diciendo que debería hacer entrar en razón a mi hermana como el hombre en la relación. Continuó escribiendo que mi hermana no tenía derecho a pedirle a su abuelo, cuando tradicionalmente es el padre quien cumplía ese papel. Luego amenazó a Robert diciendo que si permitía que mi hermana siguiera con esto, entonces él mismo no asistiría a su boda. Robert simplemente respondió: «Mi prometida va a hacer lo que ella desee y la apoyo completamente. Es su elección asistir o no a nuestra boda». La claridad y la firmeza de la respuesta de Robert probablemente enviaron ondas de choque a nuestro padre, quien seguramente esperaba una reacción más sumisa. No puedo evitar imaginar la expresión en su rostro, y eso me causa gracia. Actualizaré la situación después de reunirnos con nuestro abuelo este fin de semana. Actualización 2. Mi hermana y yo viajamos a la casa de nuestro abuelo este fin de semana, rebosantes de emoción por compartir la noticia con él. Finalmente, mi hermana le dijo que tenía algo importante que contarle. Él nos miró, con sus ojos llenos de curiosidad y calidez. Mi hermana respiró hondo y dijo: «Quiero que me acompañes hacia el altar en mi gran día. Tú has sido quien siempre ha estado ahí para nosotras, y no puedo imaginar a nadie más haciéndolo». Los ojos de nuestro abuelo se llenaron de lágrimas y abrazó a mi hermana con fuerza. Su voz se quebró de emoción al expresar lo honrado que se sentía de que mi hermana le hubiera pedido eso. Al ver a mi abuelo con lágrimas en los ojos, no pude contener las mías, y compartimos un abrazo grupal. Nuestro abuelo no dejaba de agradecerle a mi hermana, diciendo cuánto significaba para él. Le aseguramos que era lo menos que podíamos hacer para devolverle el amor y apoyo que nos había brindado a lo largo de los años. Luego explicamos cómo le contamos la noticia a nuestros padres y la forma en que reaccionaron. Estábamos preocupadas de que pudieran desahogar su enojo contra él, pero nuestro abuelo rió. Nos aseguró que podía manejar a nuestra mamá y que nada iba a impedirle acompañar a mi hermana hacia el altar. Mi hermana suspiró aliviada, y pasamos la tarde ayudando a nuestro abuelo en la casa. A medida que se acerca el día de la boda de mi hermana, estamos completamente inmersas en la planificación, desde elegir el tema perfecto que refleje su personalidad, hasta finalizar su vestido de novia y organizar minuciosamente la disposición de los asientos para los invitados. No puedo esperar a ver a mi hermosa hermana decir sí, acepto al amor de su vida muy pronto. Actualización 3. Han transcurrido 3 meses desde mi última actualización y pido disculpas por la demora. He estado bastante ocupada con mi vida. El día de la boda llegó y resultó ser todo lo que mi hermana había soñado y más. El lugar lucía impresionante y, como habíamos anticipado, los invitados llenaron los asientos, creando un ambiente de alegría y anticipación a nuestro alrededor. Sin embargo, hubo una ausencia notable en la ceremonia: nuestros padres.
Ante nuestra decisión de limitar su papel en la boda, optaron por no asistir, una decisión que respetamos. Fue un momento agridulce, darse cuenta de que estaban ausentes en un evento tan significativo en la vida de mi hermana. La ceremonia en sí fue mágica. Mi hermana, radiante en su vestido de novia, estaba junto a nuestro abuelo. El amor y el orgullo en sus ojos eran palpables, mientras caminaban juntos por el pasillo. La decisión de tener al abuelo en este papel crucial fue la correcta, y la alegría que le proporcionó a mi hermana era evidente. El ambiente estaba lleno de calidez, risas y la felicidad compartida de todos los presentes. Mi hermana y Robert intercambiaron votos, prometiendo una vida de amor y compañerismo. La celebración continuó durante la noche con baile, risas y brindis sinceros. La vida ha seguido su curso para nosotros desde la boda. Mi hermana y yo hemos tomado la decisión consciente de bloquear a nuestros padres para que no puedan comunicarse más con nosotras con su negatividad y drama. Aún seguimos visitando regularmente a nuestro abuelo siempre que podemos. Con suerte, esta es mi última actualización.